Ok. El proceso de observación de estos tres es en el que nos hemos detenido más tiempo porque es el que más tiempo demanda. Si observas bien el texto, la interpretación va a ser más sencilla y la aplicación va a ser más adecuada. Si tú no observas bien el texto, la interpretación va a ser muy complicada y la aplicación puede estar totalmente equivocada. Entonces, por eso nos detuvimos tanto tiempo en esto. Y nada más vamos a terminar el proceso de observación. Dice 5 cosas para buscar. Mientras estás leyendo con todas estas estrategias, preguntándote qué, cuándo, todo esto que vimos, un buen consejo es buscar, número 1, las cosas que son enfatizadas. ¿Cómo enfatiza la palabra? Pues a veces tenemos signos de admiración, signos de interrogación, en algunas partes tenemos mayúsculas, dentro del texto, ¿no? Los títulos que tienen las ciertas secciones no pertenecen al texto bíblico. Los títulos se los pusieron después los editores de la Biblia. Pero dentro del texto hay algunas cosas que están enfatizadas. ¿De qué manera se enfatiza? Te decía, con mayúsculas, con signos de interrogación, signos de admiración, a veces incluso con repetición del texto. Es decir, te narra la historia, no recuerdo en Hechos, justo antes del capítulo 15, debe ser el capítulo 13 y 14, te narran la historia 3 o 4 veces ante lo que sucede en casa de Cornelio. Esa misma historia que sucede en casa de Cornelio, ese mismo, es que vienen unos hombres a pedir a Pedro que vaya, eso mismo lo narran 3 o 4 veces en 2 capítulos distintos. ¿Será importante eso que Dios quiere hablarle a Pedro, lo que le está diciendo, que empieza Dios hablándole con lo de la manta que baja? Evidentemente sí, evidentemente sí. Entonces, esos son aspectos que la Biblia está enfatizando. Nosotros no debemos enfatizar cosas que la Biblia no enfatiza y debemos hacer énfasis donde la Biblia está marcando el énfasis. No somos los que tienen que resaltar las cosas, sino Dios es el que resalta. Otra forma, número 2, dice buscar cosas que son repetidas. Hay palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, Juan 15, permanecer, permanecieron, permaneced, el que no permanece, permanece. ¿Cuál será el énfasis que Dios quiere dar en ese aspecto, en esa parte? Permanecer. Entonces, palabras repetidas o verbos repetidos, etc. 3, cosas que son relacionadas en el sentido de causa-efecto. Hay muchos textos que vienen e inmediatamente después viene el efecto de lo que te dice. Por ejemplo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces yo quiero pedir todo y que sea hecho, quiero el efecto, tengo que buscar la causa. Permanecer en él, número 1, y número 2, permanecer sus palabras en mí. No vale una sola. O sea, si solo sus palabras permanecen en mí y yo las digo como si fueran un mantra o como una palabra mágica, no funciona. Tiene que ser permanecer en él, sus palabras en mí, y entonces voy a pedir y todo lo que pida será hecho. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en él y estoy hablando sus palabras, ¿no? Entonces no es magia tampoco, es muy lógico, muy sencillo. Pero si te das cuenta es causa-efecto. Entonces los textos están llenos de esas cosas. Buscar esas relaciones entre frases o entre sentencias. Buscar cosas que no son iguales. Perdón, que son iguales en primer lugar. Muchas veces la palabra hace comparaciones. Entonces, esto es como aquello. Esto es como aquello. Esto es como aquello. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Está comparándonos
como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces ahí hay algo que meditar, ahí hay algo que es, no es tan directo, simplemente está comparando. O al revés, cosas que no son iguales. Entonces, básicamente todo esto es el proceso de observación. Como te dije, el proceso de observación es solo con tu Biblia, una hoja y un lápiz. Y anota, escribe, pon tus dudas, subraya, marca, colorea. Y al final dice, resume tus observaciones. Cuando ya tienes todo esto, es como tener un montón de material de construcción. Entonces necesitas organizarlo para poder usarlo. Y una buena forma de hacerlo es haciendo listas, haciendo tablas y haciendo diagramas. Listas, por ejemplo, yo puedo hacer una lista de lugares que visitó Pablo en el primer viaje misionero. Entonces hago una lista, voy leyendo, tal. Es una lista de lugares que visitó. Luego una lista de personas con las que habló. Una lista de cosas que Jesús dice que hay que hacer en Juan 15. Una lista entonces, del capítulo, de la porción que estoy estudiando, hacer listas, muchas listas. Eso me ayuda a volver a ver un poco más ordenado toda mi observación. Hacer tablas es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando Nehemías, capítulo 3, que habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, hacer una tabla con tal puerta, tenía tal problema, se solucionó tal familia trabajó en tal lado. Son tablas que me permiten visualizar más en general todo lo que acabo de encontrar. O diagramas. Este le dijo a este hizo esto y esto influenció para que sucediera esto otro. Entonces, ese tipo de cosas, porque la Biblia es muy lógica. Dios la escribió no para escondernos cosas, sino para mostrarnos su amor, para mostrarnos su naturaleza. Entonces, Dios es el primero que quiere que lo veamos. Haz estas tablas, haz estos cuadros y vas a ver cómo poco a poco todo se va a hacer mucho más sencillo. Y te voy a decir una cosa, para animarte y para animarte. No es tan sencillo a la primera. O sea, no manejaste bicicleta a la primera. Mira, mamá, sin manos. No. O sea, es un proceso, pero mientras más lo vas ejerciendo, más fácil se va haciendo. Entonces, no te desesperes si a la primera tú dices, es que yo no encuentro nada, observo, leo, pero no predico como el pastor Heriberto. Espera, o sea, no es magia, es un proceso que tienes que ir aprendiendo. Entonces, descansa en eso. Dios quiere hablarte, ¿no? Y a lo mejor no quiere que seas Heriberto 2, ¿no? Dios quiere que seas tú, pero quiere hablarte, ¿no? Ok, eso es cuanto al proceso de observación. La interpretación. La interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas que te dije, marca las cosas que no entiendes? Bueno, aquí es el momento de entenderlas. ¿Por qué es necesario interpretar? Porque han pasado muchas cosas y mucho tiempo desde el momento en que se escribió la palabra. De entrada se escribió en otro idioma, en otra geografía, en otro contexto cultural, y eso lo que ha hecho es levantar barreras entre nosotros y el texto. Barreras que están ahí y que en el proceso de interpretación yo tengo que tirarlas. Ahora, en el proceso de interpretación, ahí sí tienes que sacar tu diccionario, tu concordancia, tu atlas, tu manual de usos y costumbres, todo. Ahí sí sacas todas tus herramientas porque ahí es donde las vas a usar. Pero como te dije, si tú no observas bien, si no dedicas la mayor parte del tiempo a la observación, la interpretación va a ser complicadísima y no necesariamente buena. Si de entrada lees 3 veces y corres a una concordancia y a un diccionario, a un comentario, estás perdiéndote lo más delicioso del estudio bíblico, ¿no? Es como leer un buen libro.
lees un comentario de algún comentarista bíblico, puede ser una bendición, pero te estás perdiendo lo más dulce que es tu tiempo con el Señor. Entonces, para la interpretación, hay 5 cosas que puse acá que necesitas. Número 1, el contenido. El contenido es todo lo que sacaste de la observación. Por eso, mientras más contenido tengas, más fácil va a ser interpretar. Número 2, contexto. El contexto es lo que ya habíamos platicado, el contexto próximo, que es los versículos de arriba y de abajo, etcétera, etcétera. Pero además hay contextos culturales, que esos no los vas a encontrar en la palabra, porque la palabra fue escrita dentro de una cultura. La Biblia fue escrita, es la palabra de Dios, pero Dios usó el entendimiento y el estilo y el carácter de cada uno de los escritores y su conocimiento en cuanto a su cultura. Entonces, para poder romper esa barrera, yo voy a necesitar probablemente un atlas. Por ejemplo, cuando en Nehemías capítulo 2, el rey le dice a Nehemías, ok, está bien, ve, lleva todo, madera, todo esto, ve a Jerusalén. A lo mejor a nosotros nos toma 2 versículos llegar a Jerusalén. Pero ¿cuánto le tomó a Nehemías? ¿Dónde estaba? En Susa. ¿Dónde está Susa? Necesito un atlas. ¿Dónde está Jerusalén? Ok, aquí está Susa, aquí está Jerusalén. ¿Qué hay en medio? Hay un río, hay un bosque, hay una montaña, porque Nehemías va cargado con todo eso. ¿Cuánto tiempo se demorará en ese? ¿Cómo eran los viajes en esa época? ¿Eran en camello, en caballo, a pie, etcétera, etcétera? Todo eso es romper estas barreras para entender lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? Comparación. La comparación me habla de que los pasajes, la Biblia se entreteje sola. Entonces, un pasaje nunca está aislado. Entonces, cuando yo voy leyendo, muchos pasajes están entretejidos con otros. Y tengo que buscar esos otros pasajes. Ahora que están estudiando el libro de Apocalipsis, es clarísimo, Apocalipsis está entretejido con toda la Biblia. No lo puedes estudiar sin constantemente ir a ver qué es lo que pasó, de quién está hablando, de dónde nace esta idea, por qué está diciendo esta cita, por qué esta descripción, etcétera, etcétera. Entonces, la comparación habla de eso. El texto que estoy leyendo lo tengo que empezar a comparar con las otras partes de la Biblia donde está hilado. Si no, no le vas a entender. Es necesario pasar por eso para poder llegar a entender un pasaje. Claves culturales, eso pues, fue un error ahí, táchalo, no tiene nada que ver. Y las fuentes secundarias, habla de los diccionarios. Hay 3 tipos de diccionarios que son buenos y útiles al estudio bíblico. Número 1, un diccionario del español. Tienes que tener tu diccionario Larousse o Espasa-Calpe, Sopena, el que tú quieras, porque es necesario. Hay palabras que nomás pues, no entendemos lo que quieren decir. Segundo, hay diccionarios bíblicos. Los diccionarios bíblicos me ayudan mucho a entender los conceptos de ciertas palabras. Por ejemplo, si yo busco en un diccionario bíblico arca, lo que me va a decir es arca. Primera entrada, arca del pacto. Una caja, un cofre de madera de acacia, recubierta de oro, que tenía tales dimensiones, que Dios le mandó a Moisés en Éxodo tal, que hiciera tal, que tenía bla, 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 y todo va a narrar toda la historia, aparece en 1 Samuel, aparece acá, bla, bla, bla. El día de hoy no se sabe dónde está. Eso es un diccionario bíblico. Segunda entrada, arca de Noé. Una construcción de madera de tales dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un diccionario bíblico. El otro tipo de diccionario es el diccionario etimológico, que es de los significados de las palabras. Si yo busco arca en un diccionario etimológico, probablemente solo me va a decir arca, del hebreo, caja, y ya. ¿No? Probablemente, porque me da el significado de la palabra,
pero no del concepto bíblico de esa palabra. Déjame ponértelo de otra manera. Si yo busco en un diccionario etimológico Pablo, probablemente me va a decir Pablo, del griego, pequeño. Y ya. Mientras que si busco en un diccionario bíblico Pablo, me va a decir Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, estudió a los pies del Rabí Gamaliel, que viajó tales partes. Estos 3 diccionarios son buenos, porque hay veces que necesito entender el concepto de algo, es un diccionario bíblico, y otras veces necesito encontrar el sentido de la palabra, necesito un diccionario etimológico. ¿Sí? No tendremos tiempo de aprender a usar esos diccionarios, pero estoy seguro que aquí mucha gente les podrá ayudar en eso. El diccionario Strong y el diccionario Vine son los, digamos, hermanitos indispensables en tu biblioteca. Diccionario Strong, diccionario Concordancia Strong y diccionario Vine son los 2 diccionarios etimológicos que en tu librero deberían estar para poder estudiar. Son grandes herramientas, pero, ojo, no son la Biblia. ¿Sí? Siempre mi confianza está en la palabra, no en las herramientas que me ayudan a estudiar la palabra. Ok. Otra forma importante de entender al momento de la interpretación es en el sentido figurado. La Biblia no siempre dice lo que quiere decir. A veces usa sentido figurado y usa muchas otras figuras retóricas, como la comparación, hay ironía también en la palabra. Entonces, no necesariamente dice lo que está escrito, sino hay un lenguaje como no escondido, pero sí interior. Y no es algo raro, lo usamos todos los días. El sentido figurado es, pues, vete volando a traer eso. Nadie está esperando que vuele. Entonces, y hay cosas en la palabra que están en sentido figurado. ¿Y cómo tomar esos pasajes? Bueno, número 1, usa el sentido literal, a menos que haya una muy buena razón para no hacerlo. O sea, a no ser que haya alguna razón para no hacerlo, siempre usa el sentido literal. Como dice alguien por ahí, Dios quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Entonces, a no ser que haya una buena razón, no utilices el sentido figurado, sino usa tal cual lo que dice. ¿Cuáles serían buenas razones? Ahí está. Usa el sentido figurativo o figurado si el pasaje te dice que lo hagas. Si te dice, y les dijo una parábola. Bueno, pues evidentemente es sentido figurado, es una parábola. Si tú lo tomas literal, estás rompiendo con el propósito, es una parábola. De ahí van a salir implicaciones y otro tipo de cosas, pero hay una parábola ahí. O te dice, era como tal cosa, ese como no es literal, el hombre será, que medita en su ley de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No quiere decir que alguien se va a convertir en un árbol, sino será como. Entonces, obviamente es sentido figurado, ¿no? Número 3 dice, usa el sentido figurado si es el contexto o ámbito del pasaje. En Salmos se usa mucho sentido figurado. ¿Por qué? Porque es poesía. Porque es poesía. Job usa mucho sentido figurado porque es poesía. Eclesiastés usa mucho sentido figurado porque es poesía. Apocalipsis usa mucho sentido figurado porque son visiones, porque hay ese tipo de cosas que no pretenden ser literales. Entonces, algunas sí. Cuando dice era así, pues era así. Pero si te dice era como, a lo mejor no está siendo literal, está haciendo una pequeña semejanza, una comparación, ¿no? Exacto. También tienen que ver, como te decía, el carácter general y el estilo del libro.
En Romanos, poco probable que use en sentido figurado, porque es un libro argumentativo. 4. Usa el sentido figurado si la interpretación literal es imposible, absurda o inmoral, o una contradicción a la otra escritura. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿literal o figurado? Figurado. ¿Por qué? Porque Dios no nos invita a canibalismo, no nos invita a comer literalmente de su carne, ni de beber de su sangre, porque estaría contradiciendo otros pasajes en la Escritura. Entonces, como línea general, siempre que se puede, Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Para poder interpretar hay 4 peligros que tienes que evitar. Número 1, leer mal. Si lees mal, obviamente vas a interpretar mal. Por eso todo el proceso de observación es para borrar este peligro de leer mal. Número 2, subjetivismo. A mí me parece que esto me habla así como que, okay, ¿a ti te parece o dice? No, es que yo no creo que Dios diga eso, porque pues como que, pues yo no siento que Dios sea así. Ok, pero el asunto es que Dios no se ajusta a lo que tú crees, sino que tú debes creer lo que Dios dice. Entonces, es bien peligroso esto del subjetivismo. Hay cosas con las que, por nuestra propia naturaleza, nos vamos a estrellar contra Dios, porque nuestra naturaleza es caída. Y al encontrar su revelación, nuestra primera reacción es no. Y tú tienes que decir, ¿cómo no? Claro que sí. Si Dios dice, es. ¿No? Entonces, que no te espante, porque nos pasa a todos, que lees y dices, ahora que están viendo Apocalipsis y vieron la parte que Dios es un Dios vengador, no, yo no creo. O sea, porque yo no creo que Dios sea así. Yo tuve una alumna una vez que cuando llegamos a la parte en la que dice que todo aquel que tenía la marca de la bestia estará fuera para siempre del reino, decía, pero es que yo no creo ¿qué tal que alguien se pone la marca y se arrepiente? Órale. Entonces tú eres más buena que Dios, porque tú sí le darías chance y Dios no. Pero es que yo no creo que Dios sea así. Pues entonces ayúdame, vamos a arrancar esa página de todas las Biblias que encuentres. Porque eso dice. Entonces el subjetivismo es algo que va a salir, va a surgir y que tú tienes que desterrar. Lo otro, muy parecido, igual de peligroso, el relativismo. Pues como que eso era en esa época, ¿no? Las relaciones prematrimoniales, pues ahora tenemos ya formas de evitar un embarazo, tenemos formas de evitar las enfermedades. Entonces como que en esa época pues Dios quería proteger a su pueblo, pero pues ahora ya es distinto. No podemos ser relativos a la verdad de Dios. La verdad de Dios es verdad, siempre fue verdad, siempre va a ser verdad, ¿no? Su palabra permanece para siempre. Y número 4, una confianza excesiva. ¿Nunca te ha pasado que estás leyendo y dices, eso sí me lo sé, esa cita del Antiguo Testamento, sí, ya sé de qué habla, y te sigues leyendo? ¿Y te brincas un pedazo? Eso de ya me lo sé es lo peor que te puede suceder a la hora de interpretar un texto. Siempre debemos ir a la palabra como si fuera la primera vez, ¿no? Como si fuera la primera vez, a beberla con la misma sed con la que fuimos la primera vez. ¿Y cuesta? Sí. No está en tu naturaleza, no está en mi naturaleza. Entonces te va a costar y nos va a costar. Pero un día tenemos la esperanza de que vamos a estar delante de Dios y vamos a estar fuera de este cuerpo de muerte. Entonces ahí será otra cosa. Ok, aplicación. La aplicación responde a la pregunta ¿cómo funciona? No si funciona, porque sí funciona, sino cómo funciona. Y hay 4 cosas que debemos evitar. 4 cosas que solemos sustituir por una aplicación real. La aplicación es mi meta. ¿Te acuerdas 1986, me parece? Mundial
en México. Maradona, Argentina contra Inglaterra. Maradona sale de la media cancha, se quita una, se quita dos, se quita 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 rivales. Se quita al portero en el mejor gol de la historia. Y te imaginas, si se quita al portero, se para y dice, soy el mejor. Pero no mete el gol. ¿Hubiera servido de algo? No, porque ¿cuál es el propósito en el fútbol? Meter la pelota a las redes, al arco, ¿no? Diría Maradona, incluso con la mano si es necesario. Pero ese es el propósito. La meta del proceso de estudio de la Biblia es llegar aquí. Si tú tienes una buena observación, una interpretación increíble, perfecta, fabulosa, impecable, pero no llegas a la aplicación, puedes barrer con todos los adversarios, pero no vas a ganar el partido. La meta es llegar a la aplicación. Y hay 4 cosas que nos evitan llegar. Número 1, sustituir interpretación por aplicación. Clásico, no, ya lo entendí, ya lo sé. Pues entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo vives? ¿No? Interpretar, entender, en vez de aplicar, en vez de hacer. Segundo sustituto, una obediencia superficial en vez de un cambio de vida. Por ejemplo, cuando aplicas lo que Dios te dice en áreas donde ya estaba aplicado. Dios te dice, no robarás. Y no, que sí, no voy a robar, no. Siempre voy a pagar todo lo que llevo en el súper. Y a lo mejor siempre haces eso. Pero ¿qué tal en los impuestos? ¿O qué tal en otras cosas? Entonces Dios quiere llevar la aplicación a las áreas donde realmente duele. O sea, el agua oxigenada es para donde hay herida, donde puede haber una infección, no donde no hay nada. Ahí no hace espuma. Pero a veces hacemos trampa y tomamos lo que Dios nos está diciendo y lo llevamos donde no duele, donde no va a estorbar. No, yo no robo nunca. Pero ¿qué tal llegar tarde al trabajo? ¿Qué tal salir temprano? Es decir, llevarlo siempre todo a donde tiene que doler. Cuando Dios habla, tiene un propósito, ¿sí o no? Entonces, pues, a algún lado tiene que ir. Número 3, sustituimos racionalización por arrepentimiento. Esto, racionalizar, es como dar razones. ¿Por qué? Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero en mi caso, tal. Y me convenzo incluso a veces de por qué a mí no me aplica eso. No sé cómo es acá, pero por ejemplo en México la piratería es uno de los grandes males. Y pues es que yo no quisiera comprar pirata, pero pues es que no me alcanza. Y mis hijos tienen derecho de ver esas películas y no puedo ir al cine y no tengo otra manera de que puedan ver esas películas. Y eso es racionalizar, porque de todos modos sigue siendo piratería y sigue siendo robo. Entonces, muchas de las áreas en nuestra vida las racionalizamos y le damos la vuelta a lo que Dios quiere decir. Y número 4, sustituimos una experiencia emocional por una decisión firme. ¿Cuántas veces vemos personas que pasan al frente y lloran y se arrepienten y lloran y salen y no pasa nada en sus vidas? Y a veces buscamos eso, una experiencia emocional en vez de una decisión firme. Y sí, yo entiendo, a veces es necesario en algún punto llorar tu pecado. Leer el Salmo 51 y llorar y decir, este soy yo, perdóname Señor, sí. Pero eso tiene que llevarte a un punto sin tanta emoción en el que digas, ok, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto voy a cortar, esto voy a cortar, esto voy a cortar, esto voy a cortar. Ya sin emoción, ya es racional. Esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer. Entonces, a veces solamente nos enamoramos de la experiencia emocional y buscamos eso, y si no hay eso, no hacemos caso a lo que Dios diga. Y a veces Dios no es tan dramático, a veces sí nos permite vivir eso, pero otras veces simplemente Dios dice, ya basta. No siempre que corrijo a mi hija tiene que ser a gritos, a veces le digo, Marlencita, basta. Y ya.
Y a veces Dios nos dice, basta. Y no espera que lloremos, sino que dejemos. Entonces, importante no sustituir una cosa por otra. Ahí hay 9 preguntas que son buenas para... Yo en el escritorio donde estudio tengo estas 9 preguntas pegadas ahí en la pared. Hay un ejemplo que yo debo seguir en el pasaje. No siempre están las 9, pero es una buena forma de barrer. Hay algún ejemplo que debo seguir o a veces un ejemplo que no tengo que seguir. Y ahí haces una lista de las cosas. ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que debo reclamar? La palabra reclamar no me hace muy feliz, pero a lo mejor alguna promesa a la cual puedo arrimarme o de la cual puedo sujetarme. A lo mejor esa podría ser una mejor forma de decirlo. ¿Hay una oración que yo debo repetir? ¿Hay alguna orden que debo obedecer? ¿Hay alguna condición que debo cumplir para poder acceder a alguna promesa? Como dijimos, el que tiene si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho. ¿Hay alguna condición que debo cumplir? Sí, hay una condición. Muchas de las promesas vienen con una condición en mi naturaleza. ¿Hay un versículo que debo memorizar de todo el tiempo que he estado estudiando? ¿Hay un versículo que necesito guardar en mi corazón, en mi mente, porque es mi arma para pelear? ¿Hay algún error en el sentido doctrinal que debo marcar? Muchas veces, y es triste, pero mucho del conocimiento que tenemos de la Biblia no viene de la Biblia, viene porque nos lo enseñaron, ¿no? Y con muy buena voluntad. Pero muchas veces estás leyendo y dices, oye, pero si esto, a mí me enseñaron que esto, pero aquí dice esto otro. Yo tengo que estar abierto a creerle a la Biblia. La Biblia no tiene que ajustarse a mi esquema teológico, sino que mi esquema teológico tiene que brotar de la Biblia misma. Y el mejor ejemplo que tienen ustedes lo tienen los domingos, ahora estudiando Apocalipsis. Yo estaba escuchando las conferencias y realmente una de las cosas difíciles de hacer es quitarte el esquema tradicional y poner la Biblia en su lugar. Y es parte de eso, estar la mente abierta a la palabra, que la palabra sea lo que es y diga lo que quiere decir. Y por último, la última es la que más me gusta. ¿Hay algún reto que debo aceptar? La Biblia te pone retos. La Biblia te invita, órale, vas, ¿te animas? Y Dios siempre dice, si te animas, yo estoy contigo, ¿no? Y Él es el que te sujeta, el que te sostiene. Entonces, ¿hay algún reto ahí que tienes que tomar y echar mano? Por último, la Biblia nos habla a través de principios. Los principios son verdades expresadas en frases pequeñas. Y una de las cosas con las que batallamos mucho, sobre todo con los jóvenes allá, que gracias a Dios es una batalla no tan triste porque es a través de la Biblia, hacen su devocional, ¿no? Y dicen, Dios me habló, y te leen una frasecita de su devocional. Y tú dices, pero sí dice eso, pero no es lo que quiere decir. Una vez alguien, por ejemplo, me dijo, y no sabía si ir al concierto de Alejandro Sanz o no, y está mi devocional en Romanos, y dice, cuando vaya para España. Entonces yo sentí que Dios me estaba diciendo, y fue así como, ok, Dios no te estaba hablando, por lo menos no te estaba diciendo eso, ¿no? Espero ir pronto a España a verles y no sé qué. Entonces, como que esas frasecitas son fáciles de tomar, pero no necesariamente son verdad de Dios, ¿no? Dios es más fácil encontrarlo a través de principios bíblicos. Los principios bíblicos están en la palabra. No son frasecitas bíblicas, no son textos bíblicos, pueden partir de ahí, pero no necesariamente son. Y es lo que yo tengo que extraer
Pero para extraer un principio bíblico hay 3 condiciones. Número 1, debe relacionarse con toda la enseñanza de la Escritura. Ponte, mi amigo que quería ir al concierto de Alejandro Sanz, ¿ok? ¿Qué te iba a costar el ir al concierto de Alejandro Sanz? Es que no iba a poder ir a la iglesia, ¿ok? ¿Será entonces que Dios te está diciendo no vayas a la iglesia? ¿Es un principio que puedes encontrar en la Escritura? No. Pero a lo mejor si me está... No, pues es que hace tiempo que mi esposa quería ir y pedí permiso al trabajo y siento que Dios me está llevando a llevar a mi esposa a un concierto que quería. Ok, puede ser porque la Biblia me habla de honrar a mi esposa, de amar a mi esposa, de entregarme por ella. A lo mejor voy a tener que pagar con una hora extra, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que no es una frase la que me define, sino a través de una serie de filtros de lo que la Biblia dice acerca cuáles son los puntos que en toda la Escritura claramente están marcados como norma general. Una decisión debes tomarla así, no una frasecita que, porque otra vez, hay frasecitas para todo. La Biblia siempre dice sí, ¿no? Y si quieres también dice no, y también dice pero, y también tal vez. Pero cuando empiezas a poner, ok, pero ¿qué dice el resto de la Escritura? Y sacas de ahí un principio bíblico, vas a poder andar en buen camino, en un buen terreno. Segundo, los principios bíblicos deben hablar de las necesidades, intereses, preguntas y problemas de la vida real. De la vida real. Si yo tomo ese pasaje que tenía mi amigo y digo, pues entonces todos aquellos que quieran ir a España, la Biblia dice que es un buen anhelo. No es un tema que a nadie le importe realmente. A lo mejor alguien que quiere ir a España, pero no habla de problemas, necesidades, preguntas a la vida real el día de hoy. La gente no está muriéndose porque quiere irse a España o no. A lo mejor tiene que decidir si aceptar un trabajo o no, pero eso es otra cosa. Entonces, no nos tenemos que perder en cuestiones que son místicas. Por eso me late cómo están viendo Apocalipsis, porque muchas de estas cosas hablan de, no, pues si saldrá el anticristo y saldrá, pero la verdad yo tengo que decidir si voy a renunciar a mi trabajo o no. Tengo que ver dónde voy a inscribir a mis hijos, tengo que ver si Dios me está llamando a casarme, tengo que ver que si puedo... tomar esto o tomar aquello, o sea, saber si Gog y Magog y Rusia y China y el no sé qué, la verdad no me afecta el día de hoy. No va a mover las decisiones prácticas. Y no está mal saberlo, si un día Dios te lo revela, está increíble. Pero Dios quiere darle a tus hijos, darle a tu familia, a través de ti, cosas que sean útiles, ¿no? De madera, reales. Entonces, son principios que tienen que ver con las necesidades reales el día de hoy, no teológicas. Hay un tiempo para eso, ¿no? Siempre hay un cafecito con el cual puedes debatir acerca de todas las cuestiones teológicas y enredarte y enredarnos juntos y confundirnos y todo. Hay un tiempo para eso. O sea, hasta eso Dios en su misericordia provee ese tiempo de vez en cuando. Pero la verdad yo tengo problemas, tengo que saber cómo disciplinar a mi hija. Hay cosas que yo no trato bien a mi esposa y Dios tiene que decirme, esto estás haciendo mal. Hay cosas que tengo que pertenecen a la vida real el día de hoy, ¿no? Y por último, un principio debe indicar un curso de acción. O sea, tienes que, después de estudiar, tienes que llegar a un punto en el que digas, ok, y esto se hace así. Porque si no, te quedas otra vez con una verdad muy teológica, muy bonita, pero es un adorno en tu pared de teología. ¿Y te acuerdas que leímos? Toda la Escritura es útil, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar. La palabra enseñar me habla de lo que Dios quiere. Siempre lo comparo con un gimnasio. Tú llegas a un gimnasio, ¿qué es lo primero que ves? La foto de un cuate así, grandote, musculoso, y te dicen, esto es lo que tú puedes obtener aquí. Entonces, eso es, la Biblia me dice lo que Dios quiere, me enseña eso.
¿no? Útil para enseñar, luego ¿para qué? Redarguir. Y es como al lado de ese cuerpo musculoso, ¿qué es lo que hay siempre? Un espejo. Entonces tú ves así el cuerpo, luego ves el espejo y dices, oh, pues sí. Ya veo la diferencia. Y la Biblia hace eso, me muestra lo que Dios quiere, pero luego me muestra dónde yo estoy mal y qué es lo que hay que corregir, qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que bajarse, qué es dónde tiene que aumentar, etcétera, etcétera. Ahora, si solo me mostrara eso, pues sigo igual de panzón y sigue igual de impactante esta figura. Entonces, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y la palabra, porque este es el esquema en el que nosotros hacemos nuestro devocional, ¿no es verdad? Corregir es qué cosas tengo que hacer para lograr la meta que Dios me está haciendo. Y por último es para instruir en justicia. La frase instruir en justicia me habla de enseñanza práctica. Entonces ahí ya pongo, por ejemplo, Dios me habla de que el creyente se humilla. Entonces yo voy a pensar, Señor, ¿dónde no me he humillado? No le he pedido perdón a un hermano hace tiempo, ¿ok? Corregir, tengo que ir a pedirle perdón. Instruir en justicia, número 1, mañana voy a llamarle por teléfono a las 8 de la mañana. Número 2, lo voy a invitar a tomar un café. Número 3, voy a comprarle un chocolate que le gusta o no sé qué, se lo voy a llevar. Y número 4, voy a pedirle perdón. Entonces, ¿te das cuenta? Hay algo que yo puedo medir y decir si lo hice o no lo hice. Porque, oh sí, Dios dice que seamos humildes. Eso no me lleva a nada, no me sirve de nada y no hay forma de evaluarlo. Como principio de año, voy a bajar de peso. Ajá, eso no es nada. Voy a bajar 2 kilos cada 2 semanas. Ok, ya es medible, ya hay un progreso, ya hay una meta, ya hay algo que hacer. Y la Biblia quiere llevarme a eso, ¿no? Todos los días, al ir a la palabra, hay algo que Dios dice, hoy vamos a hacer esto. Entonces, ve hacia ahí y ten confianza. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Es su palabra, la obra es suya, la gloria es suya. Entonces nosotros solamente estamos con Él donde Dios quiere, ¿no? Al final puse una pequeña bibliografía, son los libros de donde nosotros solemos tomar esto. El libro Living by the Book evidentemente está en inglés, es de donde salió toda la hojita que tienen en sus manos. En español se llama Interpretación Bíblica, una introducción. Es el mismo libro, Living by the Book en inglés, Interpretación Bíblica, una introducción en español. Salió recién en español, entonces no sé qué tan accesible sea. Me parece que es la editorial Patmos, pero es el mismo libro. Un libro que se llama Hermenéutica, Interpretación Eficaz Hoy, de Rob Haskell. Salió también hace un año, me parece. Es un libro muy padre. Cómo interpretar la Biblia a uno mismo, de Richard Mayhew. Y por último, Cómo estudiar con gozo la Biblia, que es un libro de lectura bien fácil, bien sencillo. Y bueno, todos estos libros siguen siendo libros, no son la Biblia. Es decir, léelos, toma lo bueno, desecha lo que no es adecuado. Y pues nada más que tu tiempo en la palabra sea lo que cuenta y lo que vale. Si hay alguna pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Pero también en obediencia a nuestra iglesia, a nuestras autoridades espirituales, es como el Señor nos va a dirigir en ese orden, ¿verdad? Porque
qué padre que estamos estudiando todos el método inductivo. De hecho, ese es el método que Semilla Mostaza nos ha enseñado, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero yo digo, gracias Señor, porque hemos entendido que tenemos una iglesia que siempre está abasteciéndonos de una manera abundante la palabra de Dios, y no tenemos más que vivir, ¿verdad?, bajo esa obediencia y esa sujeción, porque ahí es donde, como nos dice el pastor Ilcita, lo aterrizamos a una aplicación práctica cada semana. Por eso yo estoy atenta a la palabra del Señor según lo que mi iglesia me está enseñando, porque es en ese orden como el Señor nos dirige, ¿verdad? Entonces, qué padre, porque no tenemos más a dónde ir ni inventar nada, porque esta semana en Apocalipsis nos está hablando el Señor de arrepentimiento. Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer, ponerme a cuentas con el Señor, y eso es como me está dirigiendo en mi iglesia, ¿verdad? Y pues es importante nada más eso, ¿verdad? Que no agarremos lo del subjetivismo, lo del relativismo, sino que bajo el orden de Dios, en tu iglesia, ¿cómo te está dirigiendo el Señor? No andar en otros ministerios, en otras partes, queriendo hacer muchas cosas, sino qué te está hablando el Señor esta semana, ¿verdad? En el estudio de tu célula, en tu iglesia. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie nada? ¿Eso quiere decir que o no entendió nadie nada o...? ¿Hasta qué punto, no sé si lo dijiste, me lo perdí, pero hasta qué punto de este proceso es válido ir a alguna interpretación de alguien más o algún libro? Un comentario. En el proceso de interpretación es donde sueles acudir a comentarios, diccionarios y ese tipo de cosas. Es bueno, es recomendable revisar algunos comentarios porque te ayudan a los puntos de vista, ¿no? Dios no es exclusivo conmigo, se ha revelado de muchas maneras a muchas personas y hay que ser sabios en la elección de los comentarios que escuchas, pero vienen en el proceso de interpretación. No en el de observación, porque en el de observación pues es tú y la palabra. No en el de aplicación, porque la aplicación que te puede dar MacArthur es la que vivió MacArthur bajo las circunstancias en las que MacArthur estudió. Entonces no está mal, pero a lo mejor no se aplican a la realidad que tú estás viviendo, al tiempo que tú estás viviendo y a las circunstancias que tú estás viviendo, ¿no? Dios quiere proveerte para hoy y para tu vida. No están mal, pero van en el proceso de interpretación. Otra pregunta, nada más la diferencia entre la definición de subjetivismo y relativismo. Subjetivismo es esta idea de cuenta más lo que yo siento, ¿no? Más, pues yo no creo que Dios haga, ¿no? Y relativismo va más bien hacia el yo no aplico en lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad, nada más que yo no aplico, porque es relativo. Subjetivo, desprecio la verdad de Dios porque mi verdad es superior, supuestamente. Relativismo, estoy de acuerdo con Dios, nada más que no aquí, no en mi caso. Entonces, se parecen, son hermanos, y realmente, al final del día, nosotros no ponemos nombres o términos, nomás nos hacemos pato, ¿no? O sea, es como que voy a estudiar figuras retóricas para hablar. No, ya hablamos con figuras retóricas, es parte de nuestra naturaleza. Lo mismo acá, simplemente son dos hermanos, a veces se cruzan, a veces van los dos juntos, pero ahí está. Todavía tengo un poquito de duda en esos dos puntos, particularmente en el relativismo. Por ejemplo, se me ocurre pensar en cuando el Señor habla en Primera de Corintios, no recuerdo que si a los hombres no les es que si el pelo largo, que si las mujeres no deben usar, por ejemplo, que perlas y que oro y eso. O sea, ¿cómo tú lo evitas, lo que dices aquí, el peligro del relativismo? ¿Cómo lo
resuelves ese tipo de cosas? Hay cosas que son relativas a la cultura, ¿no? Evidentemente, y que son necesarias entenderlas de esa manera, pero no las verdades centrales, ¿no? El tamaño del cabello en el hombre no establece una cercanía a Dios. Si tú lo pones de esa manera, el tamaño del cabello es directamente o inversamente proporcional a tu comunión con el Señor. Entonces se cruzaría con muchos textos y muchos pasajes en toda la Biblia. Entonces, obviamente, cuando Pablo está hablando de esas cosas, hay un aspecto cultural ahí, porque la verdad central, si la pones la quitas de ahí, se va a cruzar con todos. Si tú dices, Pablo está hablando del cabello, se va a cruzar con toda la Biblia. Entonces, no es un relativismo hablar de un aspecto cultural ahí, porque el punto central de lo que viene hablando es distinto, no está hablando del cabello. El tema central es otra cosa, está Pablo tratando de corregir otro tipo de cosas en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cómo te libras de eso? Pues contexto. ¿De qué viene hablando y qué es lo que viene diciendo? Es muy, muy difícil que Pablo venga hablando de algo y de pronto, ¡puc!, al cabello, y ¡puc!, se regrese. Entonces, algo está ahí medio torcido. Entonces, el contexto es lo que me ayuda a librar ese tipo de cosas. ¿Alguna otra? Sí, allá. Cuando estaba hablando acerca de la Reina Valera, estaba haciendo la recomendación de Reina Valera, dijo que había un balance entre la solemnidad y ¿cuál fue la otra palabra? Digamos solemnidad y cotidianidad, ¿no? Pero esa es mi postura personal y privada, ¿no? Hay gente que le gusta mucho. Yo tenía un amigo, un señor ya mayor, que pues él estudió la Biblia y se sabía todos los textos de la Reina Valera 1909 y se sabía de memoria un montón porque pues él nació antes de 1960 y es la que él tenía. Entonces cambiar a la 60 le costaba mucho, entonces para él le funcionaba la otra. Pero para el estudio yo considero la 60 sobre todo la adecuada porque es la que está enlazada con el diccionario Strong. El diccionario Strong es un diccionario que a cada palabra del texto original de la Biblia le puso un número, el doctor Strong le puso un número, de modo que todas las palabras de la Reina Valera 60 puedes checar en el idioma original qué palabra era. Y eso solo funciona con la Reina Valera 60 y el Strong. Entonces eso la hace pues por encima de todas las otras porque no hay otra. O la King James en inglés, ¿no? Hablando un poquito entre el relativismo y subjetivismo, ¿cómo lo aplicaríamos? Por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy de hoy, en el divorcio, por ejemplo, que la palabra es clara, pero si uno dice, bueno, nada más por causa de comunicación, pero este señor mandaba a la esposa al hospital porque la golpeaban, ahí, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, en Semilla entendemos que el problema, cuando Jesús está hablando, dice que el divorcio fue dado por causa de la dureza del corazón, ¿no? Entonces, cuando hay un hombre que está pues, golpeando a su esposa, evidentemente hay un corazón endurecido ahí. A veces hay un problema de fornicación en la pareja y hay arrepentimiento. Entonces, en esos casos buscamos que, pues, si hay arrepentimiento, la restauración de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, hay un problema otra vez de dureza de corazón. Entonces, creo que lo que hay que tratar es el pecado. Habrá que preguntar a la esposa si ella es creyente, al esposo si él es creyente y tratar con ellos en primer lugar para resolver, porque si no son creyentes hay un problema de vida y de muerte eterna. Y si es que pues, el marido está golpeándola y la está mandando al hospital, yo creo que hay un problema de dureza de corazón y sería una causal para que pudiera ella divorciarse, pero
en este tipo de cosas ser general es peligroso, ¿no? Porque Dios tiene un trato con cada quien y Dios tiene un propósito con cada quien, entonces no se puede dar una receta así, como que pues, en estos casos, esto. Dios sabrá en cada caso lo que tiene que hacer, ¿no?